Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Me gustaría que comentaras desde dónde y a qué hora escuchas mis relatos. Apaga la luz y escucha con atención. La historia comienza ahora. El juego del libro rojo. Hay cosas que uno hace por curiosidad y otras que hace por desafío. Aquella noche no fue lo uno ni lo otro. Fue simple estupidez. Un amigo de mi grupo universitario, Daniel, había conseguido un libro extraño en una tienda de antigüedades del barrio gótico de Barcelona. Tapas duras, color rojo oscuro, sin título ni autor. Dijo que el dueño se lo vendió con una sola advertencia. No lo uses para preguntar. Por supuesto, eso fue lo primero que hicimos. Esa misma noche nos reunimos en su piso, un lugar pequeño con paredes forradas de estanterías y olor a papel antiguo. Éramos 5, Daniel, su novia Julia, un compañero llamado Oscar, una chica de intercambio llamada Sara, y yo. Encendimos una sola vela sobre la mesa, justo al lado del libro. El juego consistía en hacer preguntas y abrirlo al azar con los ojos cerrados, colocando el dedo en una línea cualquiera. La respuesta estaría allí. Al principio fue divertido. Preguntas simples, tontas, casi de broma. ¿Quién de nosotros se casará primero? ¿Pasaré los exámenes? ¿Quién miente más en este grupo? Las respuestas parecían coincidir con un sentido retorcido, como si el libro entendiera el contexto. Julia preguntó si alguien en la mesa moriría joven. La frase que tocó fue, el final no espera a los que se creen seguros. Todos rieron nerviosos. Yo empecé a sentir incomodidad. El tono del juego cambió. Daniel decidió entonces hacer la pregunta prohibida. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Abrió el libro. La frase decía, ya me han llamado. La vela titiló justo en ese momento. Julia lo cerró de golpe. Nadie habló durante un minuto. Sara, que no creía en nada, insistió en seguir. Dijo que eran coincidencias, que las frases podían aplicarse a cualquier cosa. Yo ya quería irme, pero Daniel tenía esa sonrisa que pone cuando algo lo obsesiona. Volvimos a jugar. Esta vez me tocó preguntar. No quise nada personal, así que dije, ¿quién nos está escuchando? Abrí el libro. Mi dedo cayó sobre una línea escrita con tinta más pálida. ¿Quién lee? Comparte su voz. Esa respuesta no tenía sentido. Daniel la repitió en voz alta y volvió a reír, pero algo cambió en su expresión. Me miró de forma extraña, como si escuchara algo detrás de mí. Yo no me moví. Julia dijo que era suficiente. Cerró el libro y lo guardó bajo la mesa. La vela se apagó sola, sin corrientes. Nos quedamos en silencio, sin atrevernos a tocarlo de nuevo. Era tarde. Todos nos fuimos, menos Daniel y Julia, que vivían allí. Al día siguiente, Daniel no contestó a los mensajes. Lo encontramos en la biblioteca de la facultad, con los ojos enrojecidos, hojeando el mismo libro. Nos dijo que lo había escuchado susurrar su nombre durante la noche. Pensamos que bromeaba, pero tenía las manos manchadas de tinta roja, como si hubiera escrito algo. Dijo que el libro ahora se abría solo. Le quitamos el volumen y lo guardamos en una bolsa de tela. Esa noche, mientras cenábamos en el bar de siempre, el teléfono de Julia vibró. Era un mensaje suyo, aunque él estaba frente a nosotros. El texto solo decía, página 47. Daniel juró que no lo había enviado. Fui yo quien lo acompañó a casa para comprobarlo. El libro estaba sobre la mesa, abierto justo en esa página. La frase era corta, casi ilegible por lo antigua, ya no cierres mis ojos. A partir de ese día, las cosas se torcieron. Cada vez que alguien tocaba el libro, algo se movía en el piso. Pequeños ruidos de hojas pasándose solas, el leve crujido de madera, como si alguien caminara descalzo. Una noche escuché por teléfono como Julia gritaba mientras hablaba con Daniel. Fui hasta su casa en 10 minutos. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. La vela seguía encendida sobre la mesa, y el libro, cerrado. No había rastro de Julia. Daniel estaba en el suelo, pálido, con una mancha de tinta en el cuello. Decía que ella había hecho una última pregunta. ¿Dónde estás, verdad? Y que el libro respondió, aquí estoy. La policía lo interrogó, pero no encontró signos de lucha. Julia figuró como desaparecida. Él juró que la vio irse dentro del libro. A los días, Daniel desapareció también. Oscar, Sara y yo nos reunimos para decidir qué hacer. Nadie quería quedarse con el libro. Propuse devolverlo a la tienda donde lo había comprado. Pero cuando fuimos, el local estaba vacío. Ni rastro del dueño.
Solo el letrero de madera colgando torcido y la marca cuadrada de polvo donde había estado el libro expuesto. Esa noche dormí mal. Desperté por un sonido repetitivo, un pasar de páginas, lento y constante. Pensé que era el viento, pero el ruido venía de mi escritorio. Encendí la lámpara. El libro estaba ahí. Lo había dejado en casa de Oscar. Ahora estaba sobre mis apuntes, abierto. No había forma de que alguien lo trajera. Lo cerré sin leer. Pero mientras lo hacía, noté algo distinto, las páginas parecían más gruesas, como si algo estuviera entre ellas. No quise comprobar qué era. A la mañana siguiente fui a casa de Oscar. Lo encontré en el sofá, con los ojos abiertos, inmóvil. El médico dijo que estaba vivo, pero no respondía. Tenía las manos negras de tinta y una página rota pegada en la palma. Era la 47. Esa que había aparecido en el mensaje. En ella solo quedaba una frase incompleta, la voz del lector C. La policía retiró todo. Me hicieron declarar. No mencioné el libro. Esa misma tarde lo arrojé al canal, dentro de una bolsa sellada. Lo vi hundirse lentamente, desapareciendo bajo el agua turbia. Por primera vez en días, dormí tranquilo. Pero el descanso duró poco. 3 noches después, el sonido volvió. El pasar de páginas, cada vez más fuerte. Me levanté y fui hacia la sala. El libro estaba sobre la mesa. Seco. Ni una gota de humedad. Abierto exactamente por la página 48. No quise leerla. La cerré con fuerza y la guardé en un cajón. Esa madrugada soñé con Julia. Estaba sentada frente a una mesa, escribiendo. No levantaba la vista, pero su mano se movía a una velocidad imposible. Cuando el sueño terminó, me desperté con una frase en la cabeza, como si alguien la hubiera dicho muy cerca. Falta tu pregunta. No lo conté a nadie. Intenté destruirlo. Le prendí fuego en el patio del edificio. Las llamas se apagaron sin consumir el papel. Ni siquiera el olor cambió. El libro quedó intacto, solo más tibio. Volví a guardarlo en una caja. La dejé dentro de un armario con candado. A la mañana siguiente, la caja estaba vacía. El libro, en la mesa de la cocina, abierto en otra página, la número 1. La misma donde empezamos aquella noche con Daniel. Ahí estaba escrita una frase que nunca había visto antes. Solo queda uno por responder. Me quedé helado. Llamé a Sara. Tardó en contestar. Su voz sonaba ronca, como si no hubiera dormido. Dijo que llevaba días oyendo lo mismo, el sonido de hojas moviéndose solas. Esa noche vino a mi casa. Decidimos terminarlo. Encendimos la vela. Colocamos el libro sobre la mesa. Sara me miró sin hablar. Pregunté en voz alta, ¿qué quieres de nosotros? El fuego se inclinó hacia la izquierda. Abrí el libro. La frase que toqué decía, escucharme. Antes de cerrar, las páginas empezaron a moverse una tras otra, cada vez más rápido, hasta que se detuvieron solas. El silencio fue inmediato. Sara me tomó del brazo y me pidió salir. Dijo que alguien la había tocado por detrás, pero no había nadie más en la casa. Dejamos la vela encendida y salimos. Cuando regresamos minutos después, el libro seguía abierto. En el centro de la mesa había una mancha oscura, como tinta recién derramada. Sara la limpió con un trapo, pero la sustancia se filtró en la madera. Esa misma noche empezó a sangrar por la nariz sin motivo. Murió en el hospital 2 días después. El diagnóstico fue una hemorragia interna sin causa aparente. La policía volvió a interrogarme. No mencioné el libro. Dije que habíamos estado estudiando, nada más. Ahora está aquí, frente a mí, sobre la mesa. No puedo tirarlo otra vez, siempre vuelve. Lo cierro, y al día siguiente está abierto. He intentado sellarlo, esconderlo, encerrarlo. Nada funciona. Cada vez que lo ignoro, escucho el mismo susurro, muy claro, justo cuando el reloj marca las 3:33. Pregunta. A veces pienso que si lo hago, todo terminará. Pero algo me dice que no. Que cuando lo abra de nuevo, ya no seré quien lea, sino quien responda. El juego del hombre de la medianoche. Nunca pensé que el silencio pudiera sonar tan fuerte hasta esa noche. Fue el tipo de silencio que parece esperar algo, como si el aire mismo supiera que algo está a punto de suceder. Y sucedió. Todo empezó por un video que alguien subió a un foro de rituales antiguos. Decía que existía un juego pagano, prohibido desde hace siglos, conocido como el hombre de la medianoche. La descripción era clara, no se trataba de invocar a un espíritu, sino de invitar a una presencia a entrar. Un castigo,
según el texto, que los antiguos sacerdotes imponían a quienes rompían promesas sagradas. Se debía jugar con respeto o no jugar. Yo no creía en esas cosas, pero la advertencia tenía algo que me retorció la curiosidad. Una noche, reunidos en casa de un amigo, un departamento viejo con piso de madera y pasillos estrechos, propuse hacerlo. Éramos 3, Luis, Carla y yo. Queríamos grabarlo, probar que todo era una leyenda. Leímos las instrucciones. Un trozo de papel con tu nombre completo, una gota de sangre, una vela encendida y una puerta de entrada. A medianoche en punto, debías tocar la puerta 22 veces. La última, justo cuando el reloj marcara las 0. Luego, abrirla, apagar la vela y cerrarla de nuevo. Eso significaba que el invitado había entrado. A partir de ahí, tenías que moverte en la oscuridad, sin dejar que la vela se apagara del todo, hasta las 3:33 de la mañana. Si lo hacía, debías rodearte de sal. De lo contrario, él te encontraría. Sonaba ridículo. Y sin embargo, había algo en esas palabras que no se sentía como una broma. Apagamos todas las luces. Solo la llama de la vela alumbraba el papel donde escribí mi nombre. Luis pinchó su dedo con una aguja y dejó caer la gota. Carla hizo lo mismo. Colocamos los papeles frente a la puerta principal. El reloj marcaba las 11:59. Los 22 golpes resonaron en el silencio. El último coincidió con el cambio exacto de hora. Luis giró el pomo, abrió un instante y lo cerró de nuevo. La vela tembló como si algo invisible hubiera pasado entre nosotros. Nadie dijo nada. Las reglas eran claras, debíamos mantenernos en movimiento. Si el hombre de la medianoche estaba ahí, no podíamos permitirle alcanzarnos. Yo pensé que todo era sugestión, pero algo en la casa empezó a sentirse distinto. No era ruido, ni frío, ni vibración. Era ausencia de todo. Carla caminaba con paso rápido, sosteniendo su vela frente a ella. Luis iba detrás, murmurando que se escuchaban cosas en la cocina. Le pedí que no hablara. El sonido de sus pasos era tan leve que cada crujido del piso nos sobresaltaba. A la media hora, la primera vela se apagó. Fue la de Carla. Trató de encenderla de nuevo, pero la mecha no respondía. Sacó el círculo de sal y lo trazó en el suelo como decía el ritual. Luis y yo seguimos caminando por el pasillo, sin alejarnos mucho. Cada tanto mirábamos atrás. Ella estaba de pie dentro del círculo, con la vela en el suelo y las manos cruzadas. La luz apenas la iluminaba, pero su sombra se extendía en la pared de una forma antinatural, como si se alargara hacia la esquina del techo. Luis me susurró que debíamos seguir. Era parte del juego, no detenerse. Me miró nervioso y agregó: ella está dentro del círculo. Va a estar bien. Seguí avanzando, aunque la sensación de estar siendo observado se hacía más fuerte. Era como si la oscuridad tuviera peso. La llama de mi vela parpadeó. Me incliné para protegerla con la mano. Cuando volví a levantar la vista, Carla ya no estaba. El círculo seguía ahí, pero vacío. Luis la llamó por su nombre, sin respuesta. Solo el eco de su voz rebotó en el pasillo. A partir de ese momento todo se volvió más opresivo. El reloj de la cocina marcaba las 1:47 cuando escuchamos pasos sobre el piso superior. No había nadie arriba, ni vecinos, ni habitaciones. Luis apuntó su vela hacia la escalera, y ambos vimos como el humo del aire caliente se movía en dirección contraria al fuego, como si algo invisible caminara hacia nosotros. Retrocedimos despacio. Entonces su vela se apagó. Le grité que encendiera la mía, pero la llama se alargó de golpe, deformándose como un hilo que trataba de escapar. Lo rodeé con un círculo de sal antes de que cayera al suelo. Luis respiraba agitado. Podía ver sus labios moviéndose, repitiendo una palabra una y otra vez. No era un rezo. Era su nombre. Me quedé fuera del círculo, intentando no mirar nada directamente. El sonido de los pasos volvió, más cerca. Pasaron junto a mí, lentos, deliberados. El aire olía a madera vieja y metal. El suelo crujió apenas. Luis apretó los ojos. Yo mantuve la vela levantada. Y entonces algo pasó. La sombra de él se proyectó en la pared, pero frente a esa sombra había otra, más alta, más delgada, con una cabeza que se inclinaba hacia un lado. No había cuerpo, solo esa silueta moviéndose hacia su luz. Luis gritó. La vela cayó. Todo quedó oscuro. Corrí. No sabía a dónde. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba. La única salida era la puerta de entrada, pero no podía abrirla antes de las 3:33. Si lo hacía, según el ritual,
la presencia quedaría libre. Así que me escondí tras la mesa del comedor, cuidando que la llama no muriera. Escuché el sonido de algo arrastrándose por el suelo, como uñas golpeando la madera. No quise mirar. El fuego de mi vela se inclinó hacia la izquierda, y supe que aquello estaba cerca. Intenté no moverme. El reloj marcaba las 2:18. Una hora más. Sentí algo rozar el suelo junto a mi zapato. El fuego vaciló, pero no se apagó. Permanecí inmóvil, contando los segundos. En algún punto, el ruido cesó. Solo el tic-tac del reloj. Pasaron minutos, quizás más. El silencio se hizo insoportable. Entonces, el olor cambió. No era humo, ni humedad. Era como si algo se estuviera quemando muy despacio. Miré la vela, la cera caía normal. Pero el calor no provenía de ahí. Venía del suelo. Me levanté despacio. La madera bajo mis pies estaba tibia, casi caliente. Di un paso atrás. El sonido del piso cambió, ya no crujía, sino que vibraba, como si algo golpeara desde abajo. En ese instante la vela parpadeó 1, 2, 3 veces. Y se apagó. Saqué la sal del bolsillo. Hice el círculo lo más rápido que pude. No veía nada, solo el resplandor tenue del reloj de la cocina. Me quedé dentro, respirando por la nariz para no hacer ruido. Cada sonido de la casa se volvió agudo, el chasquido de la madera, un goteo lejano, el roce de mi propia ropa. Hasta que escuché pasos. Venían del pasillo. No eran los de Luis, ni los de Carla. Eran más lentos, más pesados. Y se detuvieron justo frente a mí. No quise moverme. El silencio fue absoluto. Sentí como el aire se comprimía alrededor del círculo. La madera vibró otra vez. El reloj marcó las 3:31. 2 minutos más. Los pasos se alejaron, pero cada uno sonaba más profundo, como si el suelo lo tragara. Y luego, nada. A las 3:33 exactas, el sonido desapareció. No hubo cierre, ni golpes, ni voces. Solo silencio. Cuando amaneció, seguía dentro del círculo. Encendí la luz. El suelo estaba marcado con líneas negras, como si algo hubiera arrastrado garras sobre la madera. La sal seguía intacta, pero no había rastro de Luis ni de Carla. Llamé a emergencias. La policía revisó la casa. No encontraron señales de violencia ni de salida. Solo las huellas circulares de sal y una puerta de entrada quemada por dentro, con las marcas de 22 golpes. Intentaron explicarlo como vandalismo o fuga. Nadie creyó mi versión. Durante los días siguientes, el olor a quemado no se fue. Los vecinos se quejaron del humo, pero no había fuego. El piso seguía caliente en el mismo punto. Una tarde volví, con la intención de recoger mis cosas. La puerta seguía cerrada con cinta policial. Al entrar, vi algo que me paralizó. Las 3 velas estaban encendidas sobre la mesa. Nadie más tenía llaves. El reloj marcaba las 12. El fuego no proyectaba sombras. Solo un resplandor rojo, como si ardiera desde dentro del vidrio. Salí sin mirar atrás. Desde entonces, a medianoche exacta, siempre despierto. No sé por qué. El reloj nunca falla. Y justo cuando cambia la hora, escucho lo mismo que aquella noche. 22 golpes, perfectamente medidos, resonando del otro lado de la puerta. No la he abierto. Todavía no. Pero cada noche suenan más cerca. El juego del elevador invertido. A las 3 de la madrugada, el edificio estaba en completo silencio. Las luces del pasillo parpadeaban de forma irregular y el sonido del motor del ascensor era lo único que rompía la quietud. Yo era el último en salir del turno de limpieza. Llevaba 6 meses trabajando ahí, y aunque conocía cada rincón del lugar, esa noche sentí que el edificio no era el mismo. Todo comenzó con una conversación en el descanso. Un guardia nuevo, de nombre Rubén, mencionó un reto que había leído en internet, el juego del elevador invertido. Según él, consistía en introducir una secuencia específica de pisos dentro del ascensor para viajar a otro plano. La historia decía que si se hacía correctamente, el ascensor llevaría al jugador a un piso que no existe en el panel, y al llegar, el entorno sería idéntico, pero con algo fuera de lugar. Me reí. Pensé que era otra historia inventada para asustar. Pero Rubén juraba que un compañero suyo lo había hecho en Monterrey y nunca volvió a ser el mismo. Dijo que, después del último piso, las puertas se abrían a un pasillo vacío con un silencio que no pertenecía a este mundo. Esa noche, por curiosidad, decidí intentarlo. El edificio tenía 12 plantas.
Para jugar, según las reglas, había que estar completamente solo. Encendí la luz del ascensor y miré el panel, números del 1 al 12, más el botón de la planta baja. El protocolo era simple, 1, 4, 2, 6, 10, 5. Y después, presionar el 1 otra vez. Durante el recorrido, se decía que podía entrar otra persona, pero no debía hablarse con ella ni mirarla. El reloj del teléfono marcaba las 3:09 cuando presioné el primer botón. Las puertas se cerraron con un ruido metálico. El ascensor comenzó a subir con su zumbido habitual, pero al llegar al cuarto piso, se detuvo más bruscamente de lo normal. El foco del techo titiló una vez. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba vacío. Todo normal. Presioné el número 2. El ascensor bajó con un movimiento suave. Las luces parpadeaban, pero no le di importancia. Al llegar, el suelo del pasillo se veía distinto. Más limpio. Demasiado limpio. El reflejo del piso parecía agua quieta. Cerré las puertas sin salir. Continué con la secuencia. Piso 6. Piso 10. Piso 5. Cada vez que las puertas se abrían, el entorno cambiaba apenas. El tono de las luces, el color del piso, el eco del pasillo. Pequeños detalles que no deberían cambiar en un edificio cerrado. Al presionar el número 1 por última vez, el ascensor descendió lentamente, como si el aire mismo lo frenara. Cuando se detuvo, el panel mostraba un símbolo que no existía antes, un punto rojo donde debería estar el 1. Las puertas se abrieron sin sonido. Frente a mí había un pasillo distinto. Las paredes parecían recién pintadas, y la luz era de un tono amarillento que no correspondía a las lámparas del edificio. No se escuchaba absolutamente nada, ni la calle, ni los cables, ni el zumbido del motor. Solo el silencio. Di un paso afuera. El suelo parecía más blando bajo los zapatos. No había olor a humedad ni a polvo, pero algo en el ambiente daba la sensación de que el aire no era el mismo. El pasillo terminaba en una puerta de vidrio opaco, idéntica a la del vestíbulo del edificio. Caminé hasta ella. Del otro lado, se distinguían sombras moviéndose, pero sin forma. Parecían personas, aunque no hacían ruido alguno. Solo se desplazaban lentamente, como si se arrastraran por el suelo. Toqué el vidrio. Estaba tibio. Cuando retiré la mano, una marca quedó impresa, pero no en la superficie que toqué, sino del otro lado. Retrocedí. El ascensor seguía abierto, esperándome. Corrí de vuelta. Presioné el botón de cerrar una y otra vez. Las puertas tardaron varios segundos en responder, como si algo las mantuviera sujetas desde afuera. Finalmente se cerraron. El ascensor comenzó a moverse solo. El panel no mostraba números, solo el punto rojo que subía y bajaba en un recorrido interminable. El motor sonaba irregular, más grave. Y entonces el ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron otra vez. Esta vez, frente a mí no había pasillo, sino otro ascensor. Idéntico. Las mismas luces, el mismo panel. Solo que en este, el botón del número 7 estaba iluminado en rojo. Sin pensarlo, retrocedí y presioné el botón del 1. Nada. El ascensor no respondía. El otro elevador, el que tenía frente a mí, abrió sus puertas. Dentro, no había nadie, pero la luz interior parpadeaba con un ritmo irregular, como si respondiera a algo invisible. Y luego, el sonido. Un golpe seco, metálico, dentro de las paredes. Después otro. Y otro, más fuerte. Como si algo grande caminara por los conductos. Cerré los ojos y recité la secuencia inversa del juego. Lo había leído en un foro. Si algo iba mal, había que invertir los números. 10, 6, 2, 4, 1. Presioné el primero. El ascensor tembló levemente. Las puertas se cerraron, pero antes de hacerlo, escuché un sonido que no olvidaré nunca. No fue voz ni respiración. Era un murmullo constante, como el roce de miles de uñas sobre metal, mezclado con un silbido suave. Venía del otro ascensor, del que seguía abierto frente a mí. El sonido se detuvo justo antes de que las puertas cerraran por completo. Y en el último segundo, una sombra cruzó el umbral. No entró. Solo se asomó. El ascensor comenzó a descender. El panel volvió a mostrar los números. Respiré por primera vez en varios minutos. Cuando se detuvo, las puertas se abrieron y reconocí el vestíbulo del primer piso. Todo parecía normal. La luz del pasillo, el olor a desinfectante, los reflejos en el piso. Salí rápido y me quedé mirando las puertas mientras se cerraban. El punto rojo del panel seguía encendido. Volví a casa sin decir nada. Dormí poco.
Tenía la sensación de haber pasado horas en el ascensor, pero el reloj del teléfono mostraba que solo habían sido 15 minutos. Al día siguiente, Rubén no se presentó al turno. Fui a buscarlo al casillero de seguridad y vi que había dejado su uniforme doblado. Sobre la mesa, un papel con números escritos a mano. 1, 4, 2, 6, 10, 5. La misma secuencia. Debajo, una nota en tinta desvaída. Si llegas, no salgas. El supervisor dijo que Rubén había sido visto por última vez entrando al ascensor a las 3 de la mañana. Las cámaras mostraban las puertas cerrándose, pero nunca lo vieron salir. Ni por la planta baja ni por ningún otro piso. Esa noche me quedé hasta tarde revisando las grabaciones. En una de ellas, noté algo que nadie había visto. A las 3:12, las luces del pasillo del 10º piso se encendían solas, y las puertas del ascensor se abrían lentamente. Durante unos segundos, se veía el interior vacío, iluminado por un resplandor anaranjado. Luego, una figura cruzaba la cámara. No se distinguían rasgos, pero sí el movimiento. Caminaba hacia el elevador, y cuando entraba, la luz se apagaba. En el reloj de la cámara, la hora quedaba fija en 3:12, sin avanzar. Mostré el video al encargado, pero lo borró de inmediato. Dijo que el sistema había fallado, que los relojes se desincronizaban a veces. Mentía. Lo noté en su mirada. Parecía saber algo más. Durante semanas evité ese ascensor. Pero en mayo, durante una inspección, el otro, el que estaba al fondo del pasillo, se averió. No tuve opción. Entré al principal. El panel seguía igual, excepto por un detalle. El número 7 ahora brillaba con una luz roja constante, aunque no lo presionara nadie. El técnico aseguró que era un fallo eléctrico. Aún así, preferí usar las escaleras. Una noche, cuando me dirigía a la salida, escuché el sonido del ascensor bajando. Miré el panel desde el pasillo. Los números descendían en orden perfecto, sin que nadie lo hubiera llamado. 12, 11, 10. Hasta llegar al 1. Las puertas se abrieron. Adentro, el foco parpadeaba con la misma luz amarillenta de aquella noche. El mismo tono imposible. El ascensor permaneció abierto varios segundos. Luego, sin que nadie entrara, las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. Antes de hacerlo por completo, vi un detalle que me heló la sangre. Dentro, sobre el espejo del fondo, se reflejaban 3 siluetas. Yo estaba solo. El panel marcó un número inexistente. 13. Esa fue la última vez que lo vi moverse. A la mañana siguiente, el ascensor quedó bloqueado con cinta de precaución. Dijeron que el cableado se había quemado por completo y que nadie debía acercarse. Desde entonces, cada noche a las 3, las luces del 10º piso se encienden solas. Y el sonido del ascensor subiendo vuelve a escucharse, aunque no haya energía conectada. Nadie revisa ese piso. Nadie se atreve. Yo sigo trabajando en el edificio. Pero desde esa madrugada, el panel del ascensor principal tiene un botón nuevo. No está numerado. Solo muestra un punto rojo encendido todo el tiempo. Cuando paso junto a él, a veces escucho el zumbido del motor moviéndose muy despacio, como si alguien lo llamara desde abajo. Y justo antes de que el sonido se detenga, el indicador cambia por un segundo. Marca el piso 13. El juego del escondite con un muñeco, ritual japonés para invocar espíritus a través de un muñeco relleno con arroz. Todo comenzó con una idea absurda que no debía aceptar. En el foro donde suelo leer relatos paranormales, alguien publicó un testimonio sobre un juego japonés llamado Itori Kakurenbo. Decía que, si se hacía correctamente, podías invocar a un espíritu dentro de un muñeco y jugar con él al escondite. No era una broma de internet, el texto detallaba los pasos como un ritual: abrir el muñeco, llenarlo con arroz, añadir un mechón de tu cabello, coserlo con hilo rojo y, finalmente, darle nombre. El espíritu, aseguraban, entraría en él cuando dijeras las palabras correctas. Y después, cuando lo buscaras, ya no estaría donde lo dejaste. No me consideraba supersticioso, pero algo en esa descripción me intrigó. Una especie de curiosidad morbosa, como si necesitara comprobar si algo tan absurdo podía funcionar. El sábado por la noche, solo en mi departamento, preparé todo. No lo hice a oscuras ni con música ritual, simplemente seguí las instrucciones. Tomé un peluche viejo que tenía guardado desde niño, un conejo blanco, sucio por los años, con un ojo despegado. Lo abrí por la espalda y le saqué el relleno.
En su lugar, vertí arroz crudo y corté un mechón de mi propio cabello para meterlo dentro. Después, cosí la abertura con hilo rojo. Ese detalle me resultó inquietante. El rojo, decían, simbolizaba la conexión entre el alma y el cuerpo. Mientras pasaba la aguja, tuve una sensación rara, como si alguien me observara desde el pasillo. Cuando terminé, escribí el nombre que le daría al muñeco, Nori. El testimonio explicaba que el espíritu respondería a ese nombre y que debía esconderme de él después de invitarlo a jugar. A las 3 de la madrugada, puse el muñeco en la bañera llena de agua. Tenía que dejarlo allí durante algunos minutos para que el espíritu entrara. Llevaba conmigo un cuchillo pequeño y un vaso con agua salada. El texto decía que el agua representaba el canal de comunicación entre mundos y la sal, una protección temporal. Me senté en el suelo del baño con la puerta entreabierta. El silencio del edificio era absoluto. Solo se oía el goteo del grifo y el leve burbujeo del agua que tocaba la tela. El muñeco flotaba boca abajo. Las costuras del hilo rojo se veían tensas, como si el arroz lo expandiera desde adentro. Esperé los minutos exactos. Luego, tomé el cuchillo y dije las palabras. Nori, tú eres el que la busca. Hundí la punta en el abdomen del muñeco. El agua se tiñó ligeramente de un tono turbio. No era sangre, claro, pero el hilo rojo se aflojó y parte del arroz salió flotando. Después debía esconderme, según el ritual. Dejé el cuchillo sobre el lavabo, tomé el vaso de agua salada y salí del baño. El juego indicaba que debía ir a una habitación oscura y permanecer allí mientras lo buscaba. Era una tontería, pero lo hice. Me encerré en mi cuarto y esperé en silencio. Los primeros minutos pasaron sin nada extraño. Luego, escuché un ruido, un leve chapoteo. Después, el sonido de algo golpeando el suelo del pasillo, como si el agua se derramara. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Pero el sonido se repitió, más fuerte, más claro. Un paso, otro, y otro más. El muñeco, pensé. Recordé el testimonio, si lo hacías bien, el muñeco se movería por la casa buscándote. Si te encontraba, debías lanzar el agua salada sobre él y gritar gané. Pero si no lo hacías a tiempo, el juego no terminaba. Apreté el vaso entre las manos. El corazón me latía tan rápido que me costaba respirar. El piso del pasillo crujió. La puerta de mi habitación se movió apenas, como si algo empujara del otro lado. Luego se detuvo. No sé cuánto tiempo esperé. El reloj marcaba las 3:27. El silencio regresó. Me armé de valor y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. El suelo tenía pequeñas huellas húmedas, del tamaño de un juguete, que iban desde el baño hasta la sala. Seguí las marcas con cuidado. Llegaban hasta el sofá. El muñeco no estaba allí. El agua del vaso me temblaba en la mano. El televisor se encendió solo. La pantalla mostraba estática. El sonido era bajo, pero constante. Apagué el aparato, y al hacerlo, algo cayó al suelo detrás de mí. Era el conejo. Empapado, con el hilo rojo deshecho. Estaba de pie. No apoyado en nada, sino literalmente de pie sobre las patas de tela, mojadas y torcidas. Los ojos de botón brillaban con la luz del televisor apagado. No respiré. Solo lancé el agua salada y grité. Gané. El muñeco cayó de lado. El ruido del impacto fue sordo, pero al tocar el suelo, pareció hundirse un poco, como si el piso lo absorbiera. Me incliné y lo levanté. Estaba más pesado que antes, completamente empapado. Lo envolví en una bolsa de plástico y lo tiré en el contenedor del edificio, sin mirar atrás. Esa fue la primera noche. A la mañana siguiente, el baño estaba seco. Ninguna gota de agua, ni huellas, ni hilo suelto. Todo parecía normal. Hasta que fui a tirar la basura. La bolsa que había dejado con el muñeco ya no estaba. Las demás sí, incluso las que dejé después. Solo esa había desaparecido. Pensé que el conserje la había recogido. Pero cuando le pregunté, me dijo que esa noche nadie había bajado la basura. Me lo dijo tranquilo, sin sospechar nada. No insistí. Esa noche dormí mal. A las 2:46 desperté por un sonido familiar, algo que goteaba. El mismo ritmo que en el baño. Me levanté despacio. El ruido venía del pasillo. Encendí la luz y vi un charco pequeño junto a la puerta del baño. No había grifo abierto. El agua caía desde arriba, gota a gota, sin origen visible. Y en el centro del charco, un hilo rojo empapado. Lo tiré al cesto sin tocarlo. Apagué la luz y regresé a la cama, pero el ruido siguió, ahora más cerca. No me moví. Cuando volví a encender la luz, el hilo ya no estaba.
A las siguientes noches, los sonidos se repitieron. Goteos, pasos pequeños, el sonido del arroz crujiente al caer al suelo. Una madrugada encontré granos dispersos frente a mi puerta, formando una línea que iba hacia el baño. La puerta estaba abierta, aunque yo la cerraba siempre. Dentro, sobre la bañera vacía, había algo que no debería estar allí, un mechón de cabello, el mismo que corté aquella noche. Mojado, pegado a la cerámica. Sentí un impulso de correr, pero mis piernas no respondieron. Me limité a cerrar la puerta y quedarme mirando la manija, esperando oír movimiento. Nada. Solo el silencio. A la mañana siguiente, el mechón había desaparecido. Pero en el suelo quedaban huellas diminutas, como las de un peluche mojado. Desde ese día, las luces comenzaron a parpadear a la misma hora, 3 exactas. Siempre el mismo patrón, 3 destellos y apagón. Cuando volvían, algo había cambiado de lugar. Una silla movida, una puerta abierta, o, a veces, el hilo rojo colgando del pomo. Un vecino de otro piso me contó que había visto una bolsa de basura atascada en la compuerta del sótano. Bajé a verla. Era negra, como la que yo había usado, pero rasgada. Dentro no había restos de comida ni ropa. Solo arroz húmedo, pegado en las paredes de plástico. Y entre los granos, un ojo de botón. Lo tiré al contenedor común, esta vez lejos del edificio. Esa noche no dormí. El ruido regresó igual. Primero el goteo. Después el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Fui hasta la puerta y miré por la rendija. No vi nada, pero escuché el roce de tela, como un juguete que se arrastra. El ruido pasó frente a mi habitación y se alejó hacia el baño. Al amanecer, encontré huellas húmedas sobre el piso, más grandes que las anteriores. El hilo rojo estaba enredado en la manija de la puerta. 3 días después, decidí irme. Empaqué mis cosas a toda prisa. Pero cuando tomé las llaves, sentí algo dentro del bolsillo del pantalón. Eran granos de arroz. Secos. Algunos pegados con lo que parecía hilo rojo. No recuerdo haberlos guardado. Tiré el pantalón a la basura y salí del departamento sin mirar atrás. Me quedé en casa de un amigo esa noche. Pero incluso allí, a las 3, se escuchó el mismo sonido de agua cayendo. El grifo estaba cerrado. Desde entonces no volví a jugar con nada extraño. Y aún así, cada cierto momento del silencio más profundo, puedo oír el leve crujido del arroz entre mis manos. Como si algo invisible siguiera conmigo, esperando que diga otra vez su nombre. La silla y el pañuelo. Hay juegos que en los pueblos se hacen por curiosidad y otros por costumbre, pero este no pertenece a ninguno de los dos. Lo llaman el juego de la silla y el pañuelo, y aunque muchos lo mencionan en voz baja, pocos admiten haberlo hecho realmente. Dicen que, si se realiza con respeto, puedes invitar a alguien que ya no está a sentarse contigo. Pero si no respetas las reglas, quien acepta la invitación no es quien esperas. Yo lo viví en carne propia. Fue una noche de agosto en un poblado pequeño de Sonora, en casa de mi abuela. Nos habíamos reunido por la fiesta del pueblo. Entre risas y anécdotas, mi primo Gabriel contó que en el ejido vecino unos jóvenes habían jugado el ritual y juraban haber visto la silla moverse sola. Los adultos se persignaron y cambiaron de tema, pero la curiosidad quedó flotando en el aire. Más tarde, cuando todos dormían, Gabriel me retó a hacerlo. Dijo que bastaba con una silla, un pañuelo y valor suficiente para no correr. A las 2:45 de la madrugada salimos al patio. El terreno detrás de la casa era amplio, con árboles dispersos y el viejo pozo al fondo. La luz del foco del porche apenas alcanzaba el centro del patio. Ahí colocamos una silla de madera. Encima, dejamos un pañuelo blanco doblado en triángulo, como si esperáramos a alguien. El ritual, según Gabriel, consistía en decir 3 veces: te invito a jugar conmigo, toma asiento si me escuchas. Luego debías dar 3 pasos atrás y esperar. Si la presencia aceptaba, la silla se movería. Si no lo hacía, debías recoger el pañuelo y retirarte sin mirar atrás. No creí que pasara nada. El silencio del campo siempre me resultó incómodo, pero no aterrador. Sin embargo, esa noche todo se sentía distinto, el aire estaba quieto, ni los grillos cantaban. Gabriel repitió la frase. Su voz sonó firme, aunque le temblaban los dedos. Al tercer intento, nos quedamos observando la silla. Nada. Ni un movimiento. Nos reímos bajito, aliviados. Entonces él me dijo que lo intentaríamos una segunda vez, esta vez con mi voz. Pronuncié las palabras despacio. Te invito a jugar conmigo,
toma asiento si me escuchas. Las dije 3 veces, igual que él. El silencio fue total. El pañuelo, inmóvil. Pero justo cuando dimos el primer paso atrás, el asiento de la silla crujió. No fue el viento ni un insecto, fue el sonido exacto de madera cediendo bajo peso. Nos quedamos quietos. El pañuelo se deslizó apenas, como si alguien invisible hubiera rozado la tela. No voló ni cayó, solo se movió unos centímetros. Gabriel soltó una carcajada nerviosa. Debe ser el aire, dijo. Pero no soplaba viento. Nos acercamos despacio. La silla estaba fría al tacto, helada en comparación con el resto del ambiente. El pañuelo seguía encima, arrugado en el centro. Ya estuvo, le dije. Vámonos. Gabriel negó con la cabeza. Si ya vino, hay que despedirlo, susurró. Esa parte no la conocía. Según él, debías colocar tus manos sobre el respaldo y decir, gracias por venir, ya puedes irte. Lo dijo en voz baja. Nada se movió. Dimos la espalda para regresar a la casa, pero la silla rechinó de nuevo. No como antes. Esta vez el ruido fue más profundo, más largo, como si algo se hubiera levantado lentamente de su asiento. El pañuelo cayó al suelo. Corrimos hasta la puerta del porche. No por miedo, sino por reflejo. Desde ahí, miramos hacia la silla. Seguía vacía. El pañuelo estaba a un lado, extendido. Gabriel se rió nervioso. Parece que sí jugó, murmuró. Yo no dije nada. El silencio se sentía pesado, pero no por el ambiente, sino porque parecía que el sonido mismo había sido arrancado del lugar. Ningún perro ladraba, ni los árboles se movían. Era como si el patio completo contuviera la respiración. Mi abuela encendió una luz dentro de la casa. Asustada, nos gritó desde la ventana que hacíamos afuera. Le dijimos que nada, que estábamos platicando. Nos pidió entrar. Antes de hacerlo, Gabriel recogió el pañuelo. Cuando lo levantó, notamos algo, la tela estaba húmeda, con una mancha al centro. No era barro ni agua. Parecía un círculo oscuro, perfectamente redondo. Lo dobló rápido y lo guardó en el bolsillo. Entramos sin decir palabra. A la mañana siguiente, el pañuelo amaneció seco, pero la marca seguía ahí. Un tono marrón, como si se hubiera quemado desde adentro. Gabriel quiso bromear al respecto, pero mi abuela lo vio y se persignó. Le quitó el pañuelo y lo arrojó al fogón. Mientras ardía, el humo tenía un olor extraño, metálico. Mi abuela nos prohibió volver a salir de noche. No hizo falta insistir. Los dos lo sentíamos, algo en el ambiente del patio había cambiado. Durante los días siguientes, cada madrugada, la silla amanecía fuera de lugar. Primero apenas movida. Luego más lejos, cerca del pozo. Al principio pensamos que era el viento o algún animal, hasta que una noche escuchamos el arrastre de las patas sobre la tierra. Mi abuela salió con una lámpara, pero no vio nada. La silla estaba de nuevo en el centro, y el pañuelo, aunque lo habíamos quemado, volvió a aparecer doblado sobre ella. Sin la mancha. Como si alguien lo hubiera dejado limpio. Esa noche mi abuela rezó. Yo no dormí. Desde mi cama, podía ver la sombra del patio proyectada por el foco exterior. En un momento escuché el sonido de la madera crujir. No me atreví a asomarme, pero sabía que era la silla. Gabriel, en el cuarto de al lado, también lo oyó. Lo supe porque al amanecer me confesó que no pudo pegar un ojo. Se movía sola, me dijo. Lo escuché hasta que cantó el gallo. Intentamos no hablar más del tema, pero las cosas siguieron empeorando. El perro de mi abuela dejó de acercarse al patio. Ladraba a la nada cada medianoche, mirando justo hacia donde dejábamos la silla. Una madrugada lo encontramos muerto, junto al pozo, con las patas extendidas y la lengua afuera. Sin sangre, sin marcas, solo los ojos abiertos como si hubiera visto algo que no debió. Después de eso, la silla apareció apoyada contra la puerta de la cocina, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado. Mi abuela decidió llamar al padre del pueblo. Llegó una tarde calurosa. Al entrar al patio, se detuvo. Dijo que no debía haber muebles allí, que alguien había roto una regla antigua. Le contamos lo del juego, avergonzados. El sacerdote no nos regañó. Solo pidió sal bendita y agua. Roció la silla, el pozo y las paredes. Nos dijo que al caer la noche no saliéramos bajo ningún motivo. Si oyeran algo moverse, advirtió, no lo miren. Esa noche llovió. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas y el techo goteaba en varios puntos. Yo no podía dormir. Afuera, el foco parpadeaba. Entre cada destello, la silueta de la silla aparecía y desaparecía frente a la puerta.
No había nadie más. Solo la silla, y el sonido de la madera raspando el suelo. El ruido se detuvo de repente. Pensé que la tormenta la había tirado. Pero al amanecer, cuando abrimos la puerta, la silla estaba dentro de la cocina, completamente seca. Y el pañuelo, doblado sobre el asiento. Esa fue la última vez que mi abuela durmió en esa casa. Dijo que el lugar había sido marcado. Antes de irnos, quiso quemar la silla. Le echamos gasolina, pero no prendía. La madera chispeaba, se ennegrecía, pero el fuego se apagaba solo. El sacerdote regresó y dijo que no era necesario destruirla, que bastaba con dejarla en la iglesia. Lo hicimos. La dejaron en una bodega al fondo del templo. Durante un tiempo, las cosas volvieron a la normalidad. Hasta que el padre nos visitó. Venía pálido. Dijo que esa madrugada, mientras revisaba la iglesia, había escuchado ruido proveniente del depósito. Al abrir la puerta, la silla estaba en medio del pasillo. Y encima, el pañuelo blanco. Juró que lo había visto moverse. Dijo que el asiento se hundió apenas, como si alguien invisible se sentara un instante antes de desaparecer. Nunca regresamos a esa casa. La vendieron meses después. Los nuevos dueños la usaron poco tiempo, decían que los muebles cambiaban de sitio durante la noche. El pueblo entero conoce la historia. Algunos aseguran haber visto una silla solitaria en los caminos cercanos, con un pañuelo sobre ella, moviéndose suavemente como si alguien acabara de levantarse. Yo solo sé que cada vez que visito a mi abuela en el pueblo, evito mirar hacia el patio trasero. Porque, aun después de los años, la sombra de la silla sigue reflejándose en la pared, siempre con el pañuelo encima. Y cada vez que el viento se detiene de golpe, la madera cruje, como si volviera a sentarse alguien que nunca se fue. Espejo roto. A veces los objetos guardan más de lo que muestran. Esa fue la frase que me vino a la mente cuando todo empezó. No sé si fue casualidad o destino, pero el día que el espejo se quebró, algo cambió dentro de la casa. Era una tarde de octubre. Había acompañado a mi prima Natalia a limpiar la casa de su abuela fallecida en San Luis Potosí. El lugar llevaba meses cerrado. Polvo en los muebles, cortinas rígidas por el sol, olor a encierro. En el cuarto principal había un espejo grande, de pie, sostenido por un marco de madera oscura. La superficie estaba cuarteada en una esquina, como si el tiempo lo hubiera mordido poco a poco. Mientras limpiábamos, Natalia me contó algo que escuchó cuando era niña. Que su abuela había tenido ese espejo desde joven y que nunca lo dejó mover de sitio. Decía que reflejaba más de lo que debía. En el pueblo circulaba un rumor, durante las noches, el espejo mostraba figuras que no pertenecían al reflejo. Gente que no estaba en la habitación, sombras que caminaban sin moverse. La abuela siempre decía que no debía romperse por ningún motivo. No creí en nada de eso. Hasta que lo rompimos. La limpieza fue rápida al principio. Quitamos las sábanas, barrimos, abrimos las ventanas. Al llegar al espejo, Natalia se detuvo. Me pidió ayuda para moverlo. Lo levantamos con cuidado, pero uno de los clavos del marco cedió. El peso se inclinó hacia adelante. El cristal golpeó el suelo y se quebró en varios pedazos. El sonido fue seco, nítido, distinto al de un vidrio común. No se astilló como un espejo viejo, se partió en secciones casi perfectas, como si ya supiera por dónde abrirse. Natalia se llevó las manos al rostro. Mi abuela decía que si se rompía, lo que estaba dentro salía, susurró. Nos quedamos quietos. El reflejo en los fragmentos parecía normal, pero noté algo extraño, el pedazo más grande, el que había quedado apoyado contra la pared, seguía mostrando el cuarto completo, incluso el marco intacto del espejo original, como si en su superficie hubiera una versión que no se rompió. Pensé que era un efecto óptico. Natalia quiso recoger los trozos, pero se cortó un dedo. Una gota de sangre cayó sobre el vidrio. El reflejo cambió por un instante. Pareció moverse. No fue mi imaginación, la imagen del cuarto se oscureció, y algo cruzó detrás de nosotros en el reflejo, aunque no había nadie. Decidimos no tocar más nada y salir. Antes de irnos, tapamos los trozos con una manta. Pero cuando dimos la vuelta, uno de los fragmentos se deslizó solo, sin que nadie lo empujara. Resonó suavemente sobre el piso. Natalia me miró sin decir palabra. Salimos cerrando la puerta con llave. Esa noche dormimos en su casa. A las 3:30 me despertó un ruido leve. Venía del pasillo, algo parecido al roce del vidrio contra la pared. Natalia también se levantó. Ambos escuchamos lo mismo. El sonido parecía desplazarse lentamente hacia la cocina.
Nos acercamos y encontramos un trozo del espejo apoyado contra la puerta trasera. El mismo que habíamos dejado cubierto con la manta. Nadie lo había traído. Nadie tenía la llave. Lo envolvimos de nuevo y lo dejamos fuera, en el patio. Pero al amanecer, volvió a estar dentro. Y sobre su superficie había una marca, una mancha alargada, opaca, parecida a una huella de palma, pero invertida. Los dedos apuntaban hacia adentro, como si la mano proviniera del otro lado del cristal. Durante los días siguientes, las cosas empeoraron. El ambiente de la casa se volvió insoportable, no por el olor ni el calor, sino por la sensación de que algo nos observaba. Los espejos del baño y del tocador se empañaban sin razón, aunque no hubiera humedad. Y al limpiarlos, quedaban impresas siluetas difusas, como si alguien hubiera pasado la mano por dentro del vidrio. Natalia comenzó a tener sueños extraños. Despertaba sobresaltada, diciendo que alguien la miraba desde una esquina oscura del dormitorio. Yo no lo creí hasta que una noche escuché cómo arrastraba algo en el suelo. Era el mismo sonido del primer día, el roce de los fragmentos. Fui hasta su cuarto y lo vi. El trozo más grande del espejo estaba de pie junto a su cama, perfectamente apoyado contra la pared, reflejando el cuarto desde un ángulo imposible. Podía ver la cama, la puerta, incluso mi silueta en la entrada, pero en el reflejo había un detalle que no correspondía, una figura más, quieta, al fondo, parada junto a la ventana. Una sombra opaca que parecía mirarnos. Me paralicé. La figura no se movía, pero su forma era demasiado precisa para ser un error de luz. Dimos un paso atrás, y el reflejo cambió. La figura ahora estaba más cerca, como si se hubiera adelantado con nosotros. Le arrojé una sábana encima al espejo. El golpe resonó, y el vidrio tembló como si algo lo golpeara desde adentro. Al día siguiente, decidimos sacar los fragmentos y enterrarlos. Cavamos detrás de la casa, cerca del naranjo. Pero mientras los cargábamos, notamos que uno faltaba. Buscamos en cada habitación. Nada. Solo quedaban 5 pedazos de los 6 originales. El trozo faltante era el del borde, aquel donde Natalia se cortó el dedo. Pensamos que alguien podría haberlo tomado, pero la casa estaba cerrada. De todas formas, enterramos los demás. Esa noche dormí en el sofá. A las 3:11, un sonido me despertó. El mismo crujido del vidrio. Abrí los ojos. En la pared frente a mí, el reflejo del televisor apagado mostraba algo que no estaba allí, el marco del espejo, completo, como si nunca se hubiera roto. Y detrás, una sombra que se movía despacio, contorneando la habitación. No me atreví a mirar directamente. Cerré los ojos. Cuando amaneció, Natalia no estaba en su cama. La encontré en el patio, descalza, parada frente al lugar donde enterramos los fragmentos. El suelo estaba removido. La tierra, húmeda. Los trozos del espejo habían vuelto a salir, limpios, acomodados en forma circular. Y en el centro, el pañuelo que habíamos usado para envolverlos la primera vez, extendido como si alguien lo hubiera colocado con cuidado. Llamamos a un vecino para que nos ayudara a sacarlos. Él se ofreció a llevárselos al basurero del pueblo. Pero al regresar, nos juró que no encontró el camino de vuelta. Decía que avanzó por la carretera y de pronto apareció otra vez frente a la casa. 3 veces. Finalmente dejó los trozos en el arroyo, envueltos en una bolsa. Esa noche, llovió. La corriente creció. Pensamos que el agua los arrastraría lejos. Sin embargo, al día siguiente, uno de los fragmentos estaba recargado en la puerta del porche. El mismo que faltaba. El que tenía la marca del corte. Lo llevamos al cuarto principal. Decidimos taparlo con una manta y dejarlo allí, esperando que todo terminara. Pero esa madrugada, escuchamos como el marco del espejo se caía dentro de la habitación. Cuando entramos, el pedazo que faltaba estaba encajado de nuevo en su sitio, como si se hubiera pegado solo. El reflejo mostraba la habitación completa, pero sin nosotros. Era idéntico, excepto por eso, el espejo estaba vacío. Natalia comenzó a cambiar después de esa noche. Dejó de hablar. Pasaba horas frente al espejo, inmóvil, mirándose sin expresión. Intenté alejarla, pero cada vez que lo hacía, ella se resistía. Una madrugada la encontré parada frente a él, tocando la superficie con la palma de la mano. Le grité que se apartara, y al hacerlo, su reflejo no se movió. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia ella y la saqué de la habitación. El espejo quedó vibrando, como si respirara. Decidí romperlo de nuevo, esta vez con fuerza. Tomé una silla y la arrojé contra el cristal. El sonido retumbó en toda la casa. Los fragmentos volaron por el suelo,
pero algo se quedó pegado al marco, una forma oscura, difusa, adherida por dentro del vidrio. No reflejaba nada, solo oscuridad. Recogí los pedazos y los llevé lejos, a un terreno abandonado. Los enterré con las manos hasta que desaparecieron bajo la tierra. Creí que todo había terminado. 3 días después, Natalia desapareció. Salió por la noche y no volvió. La policía la buscó por todo el pueblo. No hallaron rastro. Solo una huella de zapato junto al naranjo. Y al lado, un trozo de vidrio cubierto de tierra. En su superficie, el reflejo mostraba algo que no correspondía. El cuarto de la casa, con una figura femenina de pie frente al espejo. El mismo vestido que Natalia llevaba esa noche. Intenté romperlo, pero el cristal no cedía. Ni con piedra ni con martillo. Lo arrojé al río. Se hundió sin ruido. Desde entonces, ninguna casa del pueblo conserva espejos antiguos. Los vecinos dicen que, a veces, al pasar por el puente, se ve algo brillar bajo el agua, como un reflejo que intenta salir. Y que si te detienes demasiado tiempo, tu rostro desaparece de tu propio reflejo. Yo no he vuelto a mirar uno. Porque desde esa noche, cada vez que me paro frente a un vidrio, veo detrás de mí el marco intacto del espejo que rompimos. Y algo, en esa otra versión de la habitación, sigue esperando que lo liberen de nuevo. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.